Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el Plan de Gestión y Mejoramiento de la Estructura Organizacional del Centro de Salud INFA en el año 2022 para la obtención de la maestría en Gerencia de Instituciones de Salud. Como autora estoy yo, médico Nadia Denise Illescas Arbeláez. El trabajo realizado se lo va a plantear en el Centro de Salud INFA de la provincia de Morona, Santiago, Cantón Morona, Ciudad de Macas. A continuación vamos a hablar acerca del contenido que vamos a tener en este proyecto. Vamos a hablar del análisis situacional, planteamiento del problema, la justificación y metodología. Vamos a establecer un plan estratégico gerencial y de qué forma se va a evaluar y monitorear este plan. Para iniciar, vamos a hacer un análisis situacional del entorno en el que vamos a realizar este proyecto. Como dijimos anteriormente, el Centro de Salud INFA es un centro de salud que pertenece al primer nivel de atención, en este caso tipo B, el cual, por una población asignada por el INEC, cuenta con 16.431 habitantes y dentro de su personal tiene 25 profesionales de salud. En la cartera de servicio que tenemos medicina general y medicina familiar y comunitaria, enfermería, vacunación, laboratorio, psicología, farmacia y trabajo social. Todas estas áreas trabajan mancomunadamente para mantener al centro de salud dentro de uno de los mejores dentro de la ciudad de Macas, pues es el único tipo B que existe en la provincia, en el cantón de Morona. Tenemos la población asignada por el INEC en el año 2022. Esto de aquí es un recuadro que nos permite a los profesionales de salud conocer y poder aplicar estrategias posteriores para lograr llegar a todos estos habitantes y de esta forma evitar eventualidades, evitar enfermedades prevenibles, cubrir la vacunación en los niños y sobre todo trabajar con el grupo clave para todo centro de salud, que son las mujeres en edad fértil, para prevenir embarazos adolescentes, prevenir embarazos de alto riesgo, determinar embarazos de alto riesgo que podamos ayudar con las derivaciones al segundo nivel. Uno de los factores importantes que tenemos es a los menores de 1 año y a los niños entre 12 a 23 meses, sobre todo en el área de enfermería y vacunación, que hay una vigilancia constante de los cumplimientos de indicadores en este. Tenemos así, entonces, una vez conociendo el entorno en el que se va a elaborar este proyecto, hemos realizado un árbol de problemas que nos va a ayudar a determinar el problema en el que vamos a empezar a trabajar. De esta forma, en la parte media vamos a encontrar el problema. El problema principal es el déficit en la organización de las actividades diarias. Como causas, tenemos varias causas. Una de las más evidentes que se ha mostrado en los últimos años es la falta de personal, además del incremento de población que acude por demanda espontánea, porque tenemos que tener en cuenta que al ser el centro de salud más grande dentro del cantón, llama mucho la atención a la población y llegan pacientes por demanda espontánea que no se les puede negar la atención. Entonces debemos cubrir atención intramural bastante alta durante todo el día. Además, esto de aquí nos ha acarreado que existan denuncias por falta de atención. Además, hemos tenido que disminuir las actividades extramurales. Se ha tenido también evidente el agotamiento del personal. Entonces, todo esto va a llevar a usuarios insatisfechos, baja productividad. Esto es lo que más nos preocupa actualmente, pues los indicadores nos muestran que la falta de atención es algo indispensable para no poder llegar a los indicadores que necesitamos. De la misma forma, si hablamos del agotamiento del personal como una causa, vamos a tener el síndrome de burnout como un efecto. El síndrome de burnout es un síndrome de cansancio y agotamiento en el personal de salud. Entonces, a pesar de que es un centro de salud que labora con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, también en ocasiones y feriados se labora fines de semana. Entonces, esto crea un déficit en la atención, pues tenemos profesionales que se les debe dar libre días por trabajar fines de semana. Entonces, nos hemos planteado 2 preguntas en el problema. ¿Cómo se puede mejorar la estructura organizacional y qué plan deberían seguir los profesionales del centro de salud para lograr mantener una organización en las actividades diarias? Basándonos en estas preguntas y en este árbol de problemas, hemos establecido la demanda de servicios insatisfecha.
Esta de aquí la hemos planteado como problemas en la organización de actividades por falta de talento humano para cubrir atenciones extramurales e intramurales. Hemos tratado de dar respuesta a estas preguntas anteriores y sobre todo a esta demanda de servicios insatisfechas con la elaboración de este plan de mejora. Entonces, reuniéndonos entre profesionales que estamos a cargo de las diferentes áreas del centro de salud, se han planteado diversas alternativas de solución, en este caso 3. La primera alternativa que hemos planteado basándonos en el problema central, como es el déficit en las organizaciones de las actividades diarias, es establecer hojas de ruta a cada profesional para que logren cubrir la mayor parte de la necesidad de atención diaria. Entonces, si yo necesito establecer una hoja de ruta, necesito tener un plan que me sustente el cumplimiento de esta hoja de ruta. De esta forma, hemos evidenciado que es el que mayor factibilidad técnica tiene y se le ha asignado un puntaje total de 16. No se debe dejar de tomar en cuenta los otros problemas que se han presentado, como son las demoras en la atención a los pacientes por demanda espontánea y call center, y además el déficit en cobertura de los servicios de salud. A pesar de que no son criterios que hemos elegido para establecer este plan, deben tenerse en cuenta al momento de la elaboración, pues al cumplir nosotros con la demanda insatisfecha de los pacientes, vamos a lograr avanzar y cubrir estas alternativas de solución. De esta forma, para este plan nos hemos planteado objetivo general, la elaboración del plan y como objetivos específicos, incrementar los indicadores de atención intra y extramural de los usuarios tanto internos como externos, además de mejorar la satisfacción del usuario interno y externo del centro de salud y llevar un control de las actividades diarias que realizan los profesionales. Porque es importante que tengamos una satisfacción tanto del usuario interno y externo, porque tenemos que tener muy claro que mientras nuestro usuario interno, que es nuestro profesional de salud, esté satisfecho con las actividades que está realizando y además esté dentro de su perfil profesional, va a brindar una mejor atención a la población. Entonces, para elaborar este plan nos hemos planteado como justificación que los centros que pertenecen al primer nivel de atención deben cubrir el 80% de las necesidades de atención sanitaria. Esto lo establece el modelo de atención del Ministerio de Salud Pública, MAIS-FC. Plantea que el primer nivel de atención, si podemos evidenciar en la gráfica, es el que determina el funcionamiento de los demás niveles de atención. Un centro de salud tipo B, como el nuestro, realiza derivaciones a segundo nivel, pero puede cubrir hasta un 80% de las necesidades de atención. Quiere decir que solo un 20% debería llegar hacia el segundo nivel de atención, situación que no ocurre en mayoría de veces porque no se tienen los recursos suficientes e incluso se desconoce de esta metodología de trabajo que se debe mantener. Tenemos que los centros de salud del Ministerio de Salud Pública, que pertenecen al primer nivel de atención, en este caso el INFA es un tipo B, tiene que tener equipos de atención integral de salud, como lo comentamos anteriormente. Estos equipos están conformados sobre todo por un médico o un médico familiar y comunitario, una licenciada en enfermería y un TAPS. Los TAPS son técnicos en atención primaria en salud que fueron capacitados para realizar estos trabajos directamente con la comunidad. Entonces son trabajadores de primer nivel que nos ayudan muchísimo, sobre todo en la localización de los pacientes vulnerables. En este caso, como vemos en la imagen, el primer nivel de atención es el que se encarga de la promoción, prevención, rehabilitación y curación también de los pacientes. En este caso, con el brindar actividades tanto intramurales, que son las de demanda espontánea, las de call center 171, y extramurales, que es lo más importante. Fuera en el campo vamos a tener atenciones escolares, atención a embarazadas de alto riesgo, atención a pacientes adultos mayores, atención a personas con discapacidad. Tenemos atención también en los centros de desarrollo infantil y muchas actividades que se pueden desarrollar extramural. Entonces, conociendo esto de aquí, es necesario que se tenga una organización para lograr cubrir toda esta necesidad. Entonces, conociendo esto, se ha planteado una investigación con enfoque cualitativo a través del método descriptivo con recopilación de información a través de la observación.
Elaboramos una encuesta de la que vamos a hablar más adelante y se han planteado tipos de investigación bibliográfica e investigación de campo. Vamos a hablar ahora de la técnica de investigación que se utilizó, fue la encuesta. Se elaboraron 5 preguntas a los 25 profesionales de salud del Centro de Salud INFA, los cuales se les pidió que respondan de una forma sincera, sin nombre obviamente, de forma anónima y sin ninguna repercusión punitiva en lo posterior. Se realizaron preguntas importantes, sobre todo considerando si existe o no una organización dentro de la institución. Existieron estas 5 preguntas. La primera, ¿cree usted que el centro de salud necesita mejorar la organización estructural? Nos respondieron que sí, su mayoría. ¿Considera usted que las actividades se asignan de forma equitativa al personal? Es algo difícil de establecer porque tenemos profesionales rurales, profesionales médicos, psicólogos, pero se trató de hacer de alguna forma y tuvimos 15 sí y 10 no. Si se cumplen a cabalidad los horarios, pues en su mayoría nos dijeron que no, porque esto es lo que está ocurriendo por no tener una organización estructural, no tener organizadas las actividades y el cumplimiento verificado. Si en ocasiones han tenido que dejar de realizar actividades extramurales por tareas intramurales, es obvio. Personalmente lo he tenido que hacer y es complicado porque tenemos ya un compromiso con la población y tener que llamar o decir no puedo porque tengo atención intramural, estoy con una capacidad intramural elevada, entonces todos lo hemos pasado, tengo un 23 sí y 2 no. Y anotado insatisfacción en los usuarios, obviamente todos los días notamos insatisfacción por falta de atención, por demoras de atención, entonces esto debe de ser cambiado. Haciendo un análisis de estos resultados, tenemos un 68% ante un 32% que es necesaria la elaboración de este plan de mejora. Entonces, en base a esto vamos a trabajar. Vamos a tratar de mejorar la organización estructural mediante actividades. Tenemos que, antes de elaborar las actividades, es muy importante que conozcamos en qué somos buenos, en qué estamos débiles, qué amenazas tenemos como centro de salud. Por ello, es que se estableció esta matriz BAFO o CAME cruzado. Lo importante de esto de aquí es que podamos establecer, sobre todo, en qué somos buenos y mantener estas fortalezas, como nos dice el CAME. Asimismo, corregir nuestras debilidades. Sí, nuestras debilidades son importantes porque tienen que ver mucho con el nivel superior, tienen que ver con la falta de contratación, tienen que ver con la falta de apoyo, la insatisfacción de los usuarios, el cansancio de nuestro personal, pero tenemos fortalezas, tenemos infraestructura adecuada, tenemos una buena ubicación sin difícil acceso en el que la población llega, tenemos un buen clima laboral que ha sido percibido por los trabajadores, políticas de buen trato al usuario. Tenemos oportunidades importantes, que es que constantemente estamos siendo capacitados los profesionales. Asimismo, hay alta demanda de los servicios. Esto nos ayuda a mejorar los indicadores siempre y cuando estemos organizados en el trabajo. Nuestro personal es constantemente motivado. Tenemos una alta confianza por parte de las autoridades distritales. Además de conocer estas oportunidades y las fortalezas, siempre tenemos que ver hacia adentro y saber cuáles son las principales debilidades. La falta de asignación de recursos en las entidades públicas es notoria en todo el país. En nuestro centro de salud no se queda atrás. Hemos perdido plazas de trabajo con personal que se ha jubilado y no lo hemos recuperado. Entonces, es difícil mantener una organización cuando nos falta personal, pero tenemos profesionales que están decididos a trabajar. Entonces, si nos organizamos bien, yo creo que lo logramos. Entonces, una vez analizada esta matriz, sobre todo el FODA, hemos analizado y hemos tratado de sacar un análisis CAME, en el cual vamos a corregir nuestras debilidades, ejerciendo gestiones eficientes y solicitando la asignación de plazas de nuestras personas jubiladas, afrontando las amenazas, cubrir las necesidades, sobre todo de la población más vulnerable, disminuyendo las demoras de atención, mantener las fortalezas, el cuidado de la infraestructura, mantener las capacitaciones, fomentar el buen trato, las políticas de buen trato a la población para mantener su confianza, la exploración de las oportunidades, sobre todo continuar con las campañas de prevención y promoción de la salud. Es muy importante porque vamos a tener más pacientes
prevenidos que enfermos. Entonces es muy importante mantener el trabajo constante en la población y sobre todo buscar la satisfacción de ambos usuarios, el usuario interno como el usuario externo. Conociendo todo esto, se ha establecido un plan estratégico gerencial. Hay una frase de George Terry que es más que una frase, una conceptualización sobre lo que significa una planificación, la cual es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para la formulación de actividades necesarias que nos permitan llegar a objetivos. Entonces, en este caso, hemos buscado este plan para mejorar y mantener una adecuada estructura organizacional del centro de salud, basándonos en el mantenimiento de la adecuada organización, sobre todo conociendo que es un centro de salud tipo B. De esta forma hemos planteado diversas actividades basándonos en los tipos de gestión en los que podemos aplicarlos. Vamos a plantear actividades en la gestión administrativa, en la gestión financiera y en la gestión técnica y tecnológica. La principal función y por la que hemos elaborado este plan va a ser la actualización del orgánico funcional. El orgánico funcional lo vamos a plantear de cero. Yo llegué al centro de salud hace 2 años aproximadamente, estuve investigando y no hay un orgánico funcional del centro de salud, entonces, ¿qué mejor momento para realizarlo que ahora? Se elaboró este orgánico funcional y se está elaborando principalmente con la autoridad distrital y lo que hemos buscado es incrementar líderes de procesos. Nosotros tenemos el proceso de medicina, el proceso de enfermería, el proceso de administración de laboratorio, el proceso de trabajo social. Entonces, siempre que nosotros tengamos un líder, nos va a permitir trabajar de mejor manera. La actualización de este orgánico funcional además permitirá mantener un orden y conocer, a ver, existe medicina general, existe psicología, existe vacunación, enfermería, trabajo social, vacunas, farmacia, estadística. Esto nos va a permitir saber qué es lo que tenemos y con qué podemos trabajar. De esta forma, una vez elaborado este orgánico, lo que vamos a hacer es una reunión con las autoridades distritales, en este caso del Ministerio de Salud Pública, el Distrito 14 de 01, también con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, pues hay que tener claro que el centro de salud no solo brinda atención a la parte intramural y a sus barrios, también brinda atención a los centros de acogimiento temporal del MIES y al Centro de Rehabilitación Social. Entonces, comunicando la actualización de este orgánico funcional, vamos a permitir que las autoridades nos apoyen y también nos permitan llegar de mejor manera a esta población vulnerable. La socialización y capacitación al personal sobre este orgánico funcional es una actividad muy importante que se debe hacer, pues quién mejor que los mismos trabajadores deban conocer sobre qué se va a trabajar, quiénes van a ser líderes de cada equipo, quiénes están a la cabeza, cómo tenemos que responder ante las eventualidades y con quién. Dos actividades importantes también en la gestión administrativa es la reestructuración del talento humano de los equipos de atención integral en salud. Esta reestructuración se va a realizar con los 15 barrios que tenemos asignados. Hay una sectorización en 4 sectores de estos 15 barrios que vamos a realizar y de esta forma se van a asignar responsables de cada barrio que van a responder por los indicadores de cada uno de ellos. Y asimismo vamos a asignar responsabilidades por sectores. Otra de las gestiones es la socialización del presupuesto de elaboración de este plan, pues es importante que conozcamos que para elaborar un plan se necesita también de contar con el dinero para lograr satisfacer las necesidades que se tengan. Entonces, este plan es un plan que va a tener costos, obviamente, porque va a necesitar movilización a las reuniones, va a necesitar impresión de documentación, vamos a necesitar actualizar los mapas sectoriales. Entonces, es necesario el conocimiento al Departamento Administrativo Financiero de este plan para que en un futuro lo puedan establecer como parte de la asignación de recursos para el centro de salud. Asimismo, vamos a detallar este presupuesto en la propuesta del plan. En cuanto a la gestión técnica y tecnológica, vamos a realizar 2 actividades importantes. Mediante y en compañía del proceso de TICS, de tecnología, comunicaciones del Distrito 14 de 01, se va a crear una plataforma de registro de actividades diarias. Esto de aquí lo va a llevar cada profesional que es líder de los equipos de atención integral en salud. En este sentido, lo que vamos a hacer es mantener un registro diario. Por ejemplo,
yo asistí a una reunión, tengo que registrar esa actividad. Yo asistí a atender a 20 pacientes, tengo que registrar esa actividad con fecha y hora. Entonces es importante y fundamental que mantengamos la organización en las actividades. ¿Cuántos pacientes atendí? ¿Cuántos pacientes dejé de atender? Es también importante que conozcamos. Entonces, luego de elaborar esta matriz en compañía de TICS, vamos a capacitar y socializar a nuestro personal acerca del uso de la misma. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la creación de este plan? Tenemos 3 tipos de evaluación que vamos a aplicar. Vamos a tener la recolección de los puntos de vista de cada profesional. Vamos a tener la conversación, vamos a saber qué les parece, si es un plan que es factible, aunque se ha demostrado que lo es, porque no es un plan que implica mucha gestión, más bien es un plan que implica trabajo en equipo. La observación directa del cumplimiento de las actividades y la visualización de los cambios significativos que vamos a tener. De esta forma presentamos una lista de chequeo con semaforización. Esta lista de chequeo va a tener las actividades que hemos planteado. Es una lista que nos va a permitir decir, a ver, la actualización del orgánico funcional lo voy a hacer anual. Entonces, ¿lo cubrí o no? Al final del año voy a decir, ok, ¿realicé o no el plan, el orgánico funcional? Sí, lo cumplí, ok. Realicé reuniones con las autoridades distritales, lo vamos a hacer cada 6 meses porque es importante actualizarlo. De la misma forma, vamos a socializar al personal. ¿De cada cuánto vamos a socializar a nuestro personal acerca de este orgánico? Cada 6 meses. ¿Por qué? La razón es porque nosotros tenemos rotación constante de personal que hace itinerancia o a su vez tenemos rurales de enfermería, internos de enfermería, rurales e internos de medicina, que tenemos que adaptarlos también porque son personas que permanecen un año trabajando con nosotros y es necesario hacerlo. De la misma forma, las reestructuraciones de los equipos se las realizará cada 6 meses. Lo adecuado sería realizarlo de forma anual y que el trabajo sea cada año, pero no podemos realizarlo de esa forma. Se nos dificulta debido a esta fluctuación de pacientes, de profesionales que tenemos constantemente. Pero vamos a tratar de alguna forma de realizarlo de forma semestral y que esto no dificulte los resultados esperados. Asimismo, la parte de las reuniones que vamos a tener con el administrativo financiero serán a inicios de año y a finales para que nos permitan ingresar en esta asignación de recursos. Y la de gestión tecnológica y TICS se va a realizar de forma mensual. La actualización de esta matriz se va a ir verificando de forma mensual y la verificación se va a realizar de forma diaria. De la misma forma, la capacitación tendríamos que hacerla cada 6 meses por la misma fluctuación de pacientes y de profesionales de salud de la que estamos hablando. Hemos hablado anteriormente ya de qué limitaciones tenemos con este plan. Obviamente es nuestra alta rotación del personal. Tenemos movimiento de profesionales rurales, tenemos movimiento de profesionales de planta, porque se necesitan en otros centros de salud. Entonces, conociendo nuestras limitaciones, hemos planteado esto, hemos planteado que se realice cada 6 meses, porque sé que voy a tener profesionales nuevos cada 6 meses, voy a tener internos de medicina cada 2 meses y medio. Entonces, necesito también incorporar a esta gente en las políticas nuevas que vamos a hacer dentro del centro de salud y por ello nuestra limitación principal y en la que vamos a trabajar es la alta rotación del personal. ¿De qué forma la vamos a trabajar? Manteniendo constante la capacitación, manteniendo reuniones constantes para conocer, ok, hemos establecido este plan, pero ¿cuántos profesionales de aquí ya están adecuados? ¿Cuántos profesionales creen que debamos hacer un cambio? ¿Cuántos profesionales ya se capacitaron y pueden capacitar a otros compañeros acerca de cómo vamos a colocar cada situación del plan? Una vez planteado esto, tenemos distintas conclusiones. Se debe de capacitar constantemente al personal, no solamente en actividades de forma práctica, teórica. Tenemos que capacitar profesionales acerca de su perfil profesional, saber cuántos pacientes al día tengo que atender, cuántos pacientes al día yo puedo ver extramural, tengo que conocer también qué tipo de atención yo puedo brindar, si solo debo estar dentro intramural, si debo estar extramural, si yo puedo derivar pacientes o puedo cumplir
toda la atención dentro del centro de salud. La capacitación constante y el manejo tecnológico actualmente que tenemos en el Ministerio de Salud Pública es un factor importante para aumentar los indicadores de la atención intra y extramural. Otra conclusión que hemos tenido con realizar este proyecto es la asignación de responsabilidades. Es importantísimo que cada profesional conozca cuál es mi responsabilidad dentro de la institución. Ok, yo tengo 4 barrios asignados. Estos 4 barrios, ¿cuánta población tiene cada uno? ¿Cuántas embarazadas? ¿Cuántos niños no están con vacunas? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo conozco el sector en el que me estoy moviendo, de mejor manera voy a organizar y voy a, tal vez si necesito más profesionales porque no cubro yo solo, comunicar a la administración. Entonces es vital que tengamos un responsable en cada barrio, un responsable en cada sector. Asimismo, generar una planificación adecuada de las actividades diarias. Llevar una planificación adecuada nos va a mantener ordenados, nos va a permitir trabajar de manera conjunta y en equipo. Es conocido de que si yo tengo algo planificado, me va a salir mejor que no planearlo. Entonces, planificar actividades diarias y colocarlas en las matrices que hemos pensado elaborar para este plan va a ser muy importante y va a llevar al éxito que estamos esperando con la aplicación de este plan. Entonces, como recomendaciones, no queda más que obviamente mantener la capacitación constante, permitir a los profesionales que están en constante capacitación, seguimiento a las asignaciones. Si yo tengo un barrio, la persona que está administrando el centro de salud tiene que saber que qué actividad te planteé, qué actividad tuviste planteada, la cumpliste, no la cumpliste, si no la cumpliste, ¿por qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué hizo falta? ¿Cuál es la necesidad? Entonces, todo esto es importante. De la misma forma, la verificación de cumplimiento de actividades. Sí, la matriz nos va a permitir, pero la matriz también nos puede engañar. Podemos poner, sí, yo acudí a realizar y atendí 20 pacientes, pero yo debo verificar. Yo tengo una herramienta importante que es el PRAS, que es el registro de atenciones diarias. Entonces, tenemos que verificar diariamente y establecer si se hizo o no las actividades, si se lograron o no los resultados esperados para cada día. Entonces, más que intentar que los profesionales sean expuestos a actividades que los agoten, es hacer que todos trabajemos en equipo para el cumplimiento de este plan. Por ello es que se han establecido estas actividades que tienen mucha importancia para lograr los resultados finales. Y eso es todo. Como una frase final, la dejo aquí. El logro final del éxito de una institución es el trabajo en equipo. Yo creo que sin trabajo en equipo no vamos a lograr llegar a ningún sitio. Esta ha sido la presentación de mi proyecto. Muchísimas gracias.